Bueno chicos, esta es la primera clase que hacemos. Vamos a estudiar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, ¿sí? En primer lugar vamos a ver los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que están formados por dos tipos de elementos, en donde siempre uno de los elementos va a ser el oxígeno. Estos óxidos pueden ser óxidos básicos, cuando el elemento que acompaña al oxígeno es el metal. Y por otro lado tenemos los óxidos ácidos o anhídridos, en donde el elemento que acompaña al oxígeno es el no metal. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el oxígeno siempre va a estar trabajando con el estado de oxidación -2. Y los metales y los no metales tienen diversas valencias que, como ustedes ya saben, las buscamos en la tabla periódica. Le vamos a generalizar con una letra N, ¿sí? Entonces, para armar el compuesto, ¿qué es lo que hacemos? El 2 del oxígeno pasa para el metal sin el signo, y la valencia N del metal pasaría para el oxígeno, y de esa manera me quedaría formado el óxido básico. O sea, el 2 del oxígeno pasa para acá y la valencia del metal pasaría para el oxígeno. De igual manera con el no metal. Bien, vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio, ¿sí? Dice, formar óxidos con sodio, aluminio, hierro, cloro y clasificar. Bien, yo sé que en todos los casos el óxido va a estar formado por el elemento, en el primer caso sería el sodio, con el oxígeno. En el segundo caso sería aluminio con oxígeno. En el tercer caso sería hierro con oxígeno. Y por último, cloro con oxígeno. Para poder formar el óxido, nosotros sabemos ya que el estado de oxidación del oxígeno es -2. O sea que siempre para este lado cruzaría el 2 del oxígeno. Pero para saber con qué estado de oxidación están acá los elementos que acompañan al oxígeno, tengo que buscarlo en la tabla periódica, porque pasa que algunos tienen además más de un estado de oxidación. Si buscamos el sodio en la tabla periódica, vemos que tiene un solo estado de oxidación que vale 1. Entonces, ese 1 es el que pasaría al oxígeno, ¿sí? Pero sabemos que no se lo escribe, por lo tanto lo borramos. Buscamos el aluminio y vemos que el aluminio tiene estado de oxidación 3, entonces el 3 pasaría para el oxígeno. Cuando llegamos al hierro, vemos que el hierro tiene dos estados de oxidación. Por un lado, +2, y por otro lado, +3. Entonces, eso quiere decir que el hierro va a poder formar dos compuestos diferentes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a agregar acá otro esqueleto más, en donde el hierro con estado 2 pasa el 2 al oxígeno. Acá volvemos a repetir, el oxígeno, estado de oxidación 2, pasa para el hierro. Y ahora el hierro lo vamos a poner con 3, pasaría el 3 para este lado. Observamos en todos los casos, acá no se puede simplificar nada, acá tampoco, en este caso sí. Simplifico y me queda simplemente hierro, oxígeno. Vamos a buscar el cloro en la tabla periódica y vemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, va a poder formar 4 óxidos diferentes, ¿sí? Acá pusimos el esqueleto de 1, vamos a poner los otros 3 que nos faltan. En donde el oxígeno siempre con -2, por eso está el 2 acá, pasamos el 2 acá, 2 y 2. Y ahora sí decimos, el cloro con 1 pasa el 1 para acá, que no lo ponemos. El 3 pasa el 3 para acá. Cloro con 5 ponemos el 5 y cloro con 7 ponemos el 7. Entonces el cloro forma 4 óxidos diferentes. Y además el ejercicio me dice clasificar.
¿Qué quiere decir clasificar? Bueno, vimos que los óxidos podían ser básicos o podían ser ácidos. Básicos cuando estaban formados por un metal y el oxígeno, y ácidos cuando estaban formados por un no metal con el oxígeno. Entonces nos fijamos, el sodio es un metal, este va a ser un óxido básico. El aluminio es un metal, por lo tanto también va a ser un óxido básico. El hierro es un metal, por lo tanto los dos van a ser óxidos básicos. Y el cloro es un no metal, por lo tanto vamos a tener 4 óxidos ácidos. Bien, ahora a continuación vamos a ver cómo nombramos a estos compuestos. Bien, primero vamos a ver la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura lo que tengo que tener en cuenta es si el elemento que acompaña al oxígeno tiene un estado de oxidación, si tiene 2 estados de oxidación, si tiene 3 estados de oxidación o si tiene 4 estados de oxidación. Cuando tiene un solo estado de oxidación, la nomenclatura me dice que se va a llamar óxido con terminación ico, ¿sí? Por ejemplo, si vemos el aluminio tiene un solo estado de oxidación que es 3. Entonces el 3 pasaría para el oxígeno y el oxígeno, dijimos que siempre con menos 2, pasaría el 2 para acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Óxido alumínico, terminación ico. Bien, ahora cuando mi elemento tiene 2 estados de oxidación, que es lo que pasa con el hierro, yo voy a tener que tener en cuenta cuando esté con el menor estado de oxidación, se va a llamar óxido con terminación oso. Y cuando esté con la mayor, con el mayor estado de oxidación, va a ser óxido con terminación ico. Por ejemplo, el hierro habíamos dicho que tenía 2 y 3. Cuando esté con el 2 del hierro pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno al hierro, simplificamos. Bien, y se va a llamar óxido ferroso. Viene de ferrum, ferroso. Con el mayor estado de oxidación, que sería el 3, pasa el 3 al oxígeno, el 2 del oxígeno al hierro, y va a ser el óxido férrico. Bien, cuando mi elemento tiene 3 estados de oxidación, al menor de todos, ¿sí?, le vamos a llamar óxido con el prefijo hipo, nombro el elemento, y terminación oso. Al segundo le vamos a llamar óxido con terminación oso. Y al siguiente, al mayor, óxido con terminación ico. Es decir, lo mismo que teníamos para los 2 estados de oxidación, nada más que le agrego una para la más chiquitita, que sería hipo-oso. Por ejemplo, el azufre tiene estados de oxidación 2, 4 y 6. Entonces, puedo formar los 3 óxidos, donde el oxígeno siempre con 2, el azufre con estado 2, el azufre con estado 4, el azufre con estado 6. Simplificamos, ¿sí? Y en este caso va a ser el óxido hiposulfuroso, hipo-oso, el más chiquito. A la siguiente la vamos a llamar óxido sulfuroso. Y a la mayor la vamos a llamar óxido sulfúrico. Bien, por último, cuando tengo 4 estados de oxidación, que es el caso que vimos del cloro,
Voy a trabajar con estas tres para la más chiquitita, para la siguiente, para la mayor, y para la mayor de todas voy a agregar una nueva nomenclatura. Entonces tendría, para la menor de todas, óxido hipo oso. Para la siguiente, óxido con terminación oso. Para la siguiente, óxido con terminación ico. Hasta acá tenemos lo mismo que para 3. Y agregamos una más para la mayor de todas, que sería óxido. Y ponemos el prefijo per con terminación ico. Entonces teníamos el caso del cloro, que tenía valencia 1, 3, 5 y 7, con 1, con 3, con 5 y con 7. En todos los casos el 2 del oxígeno pasa para el cloro, el 1 del cloro, el 3 del cloro, el 5 del cloro y el 7 del cloro. Y de esa manera nos quedaría óxido hipocloroso, óxido cloroso. Este sería el óxido clórico y el último sería el óxido perclórico. Esta es la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a ver la siguiente nomenclatura. Bien, las otras dos nomenclaturas que nos quedan son más sencillitas, ya que, bueno, por un lado tenemos la nomenclatura de stock. En este caso, lo único que tengo que considerar es si el elemento tiene un solo estado de oxidación o si tiene más de un estado de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, simplemente lo voy a llamar óxido de, y ahí voy a poner el elemento. En cambio, si tiene más de un estado de oxidación, voy a poner óxido de el elemento, y para diferenciarlo tengo que poner su valencia en números romanos. Entre paréntesis. Entonces, vamos con un ejemplo. Acá, bueno, vimos el sodio. Simplemente lo voy a llamar óxido de sodio. En aquel caso, supongamos que trabajamos con el cloro. Con el cloro teníamos 4 tipos de óxidos, con valencia 3, con valencia 5 y con valencia 7. Entonces, yo voy a decir, en todos los casos voy a decir óxido de cloro. En todos los casos voy a decir lo mismo, pero como son diferentes compuestos, para diferenciarlos tengo que poner que acá está con la valencia 1, acá está con la valencia 3, acá está con la valencia 5 y acá está con la valencia 7. Más vale que sepan números romanos. Y por último, la nomenclatura sistemática. En este caso, o también se la llama estequiométrica, ¿sí? En este caso, yo voy a nombrar con prefijos las cantidades de átomos que tiene mi compuesto. Voy a trabajar con prefijos mono, di, tri, tetra, ¿sí? Supongamos para 7, hepta, seguido de la palabra óxido de, y acá también voy a utilizar prefijos, pero no se utiliza el mono, o sea, a partir del di, tri, etcétera, más el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero nombrar estos 4 compuestos que tengo acá, voy a decir, mono ya sabemos que es de 1, ¿sí? Di es de 2, tri es de 3, tetra de 4, hepta es de 7. Entonces, cantidades de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 1. Entonces va a ser monóxido. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? 3. Entonces va a ser trióxido. Acá tenemos 5 oxígenos, va a ser
pentóxido, y acá 7 oxígeno va a ser heptóxido. De, y acá nombro la cantidad del elemento. En todos los casos tengo 2 cloros, o sea que el prefijo sería di. Entonces va a ser monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro. Esas serían las 3 nomenclaturas. Vamos a ver ahora unos ejemplos de ejercicios. Bueno, ahora vamos a resolver este tipo de ejercicio que lo suelo dar siempre en clases, que es completar la tabla con las 3 nomenclaturas, ¿sí? Para ello vamos a tener la tabla periódica a mano y vamos a ver qué estados de oxidación tiene cada elemento. Buscamos entonces el litio y vemos que el litio tiene un solo estado de oxidación que vale más 1, por eso acá no hay nada. Este 2 venía del oxígeno. Entonces, como tiene un solo estado de oxidación, la nomenclatura tradicional me decía que lo voy a llamar óxido, nombro el elemento con terminación ico, o sea, óxido lítico. ¿Sí? En la nomenclatura de Stock me decía, si tiene un solo estado de oxidación, no se pone la valencia en números romanos, simplemente pongo óxido de litio. Y la nomenclatura sistemática me dice que tengo que indicar la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de litio. ¿Cuántos oxígenos tenemos acá? 1, entonces va a ser con el prefijo mono. Monóxido de... ¿Y cuántos litios tenemos? 2, entonces el prefijo para 2 es di. Monóxido de dilitio. Pasamos al siguiente. Busco el calcio en la tabla periódica y también tiene un solo estado de oxidación. ¿Sí? Ese estado de oxidación era más 2, pasaba para acá, el 2 del oxígeno había pasado para acá y no está porque se han simplificado, quedándome así el compuesto. Entonces, en la nomenclatura tradicional me dice que es óxido con terminación ico. Óxido, como este es el calcio, cálcico. En la nomenclatura de Stock tampoco tengo que poner con qué valencia está porque tiene una sola valencia. Simplemente voy a decir óxido de calcio. Y en la sistemática tengo un solo oxígeno y un solo calcio. Pero el prefijo mono para el metal no se usaba, para el oxígeno solamente. Entonces va a ser monóxido de, y no digo monocalcio, digo monóxido de calcio. Pasamos al siguiente, el cobre. El cobre, si se fijan en la tabla, tiene valencia 1 y 2. Entonces tengo que ver con cuál está trabajando acá. Este 2 viene del oxígeno. Acá, ¿qué tendría que tener? Un 1. ¿De quién viene? Del cobre. Entonces el cobre yo sé que tiene 1 y 2. ¿Con cuál está? Con la 1, que es la más chiquita. Entonces la tradicional me decía, cuando el elemento tiene 2 estados de oxidación, a la más chiquita le pongo la terminación oso y a la más grande ico. Como esta está con la más chiquita, va a ser con terminación oso. Óxido cuproso. En la nomenclatura de Stock voy a decir óxido de cobre y tengo que especificar con cuál está poniendo la valencia en números romanos. Ponemos 1 en números romanos. Palito. Y la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos. Tengo un solo oxígeno, entonces sería monóxido de, como tengo 2 cobre, di cobre. ¿Sí? Bueno, y así seguimos con el bromo. El bromo lo buscamos en la tabla y es del grupo del cloro, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Acá vemos que está trabajando con la 7, que es la más grande de todas. Cuando tenía 4 estados de oxidación, la tradicional me decía que la mayor de todas era per ico. Por lo tanto, vamos a tener el óxido per brómico. En la de Stock ponemos el óxido de bromo y tenemos que poner con qué valencia está. B palito palito, número romano 7. Y por último, en la sistemática
utilizamos el prefijo de 7, que es hepta. Entonces ponemos heptóxido de, y tengo 2 bromos, entonces ponemos de dibromo. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es el carbono. El carbono tiene estado de oxidación 2 y 4. En este caso, ¿con cuánto está? Bueno, yo acá no estoy viendo el 2 del oxígeno. Si no estoy viendo el 2 del oxígeno, ¿sí?, es porque se ha simplificado. ¿Con quién se ha simplificado? Con el 4 que venía del carbono. Por lo tanto, el carbono tiene 2 y tiene 4. ¿Con cuál está? Con la 4, que es la mayor. Cuando tiene 2 estados de oxidación y está con la mayor, se pone terminación ico. Voy a decir entonces óxido carbónico. Seguimos con la de stock. Ponemos óxido de carbono y indicamos con qué valencia está, que sería 4, número romano, que es palito B. Y por último, por la nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos tengo? No me fijo en el que se simplificó, sino en mi molécula final. ¿Cuántos tengo? 2. El prefijo de 2 es dióxido de, y como tengo un solo carbono, no voy a decir de monocarbono, simplemente dióxido de carbono, que todos lo conocen o lo han escuchado. Bien, por último vamos con el aluminio. El aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es 3. Por lo tanto, en la tradicional va a ser con terminación ico, óxido alumínico. En la de stock va a ser simplemente óxido de aluminio. No ponemos la valencia en número romano porque tiene solo una valencia, que es 3. Óxido de aluminio. Y en la sistemática vamos a poner, el oxígeno tenemos 3, vamos a decir trióxido de, y como aluminios tenemos 2, vamos a decir de dialuminio. Bueno, chicos, espero que hayan entendido todo lo que es óxidos y su nomenclatura. En el próximo video vamos a estar viendo peróxidos. Chau, chau.